Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Laurín es Deporte. No sé si lo saben, pero la selección malagueña de baloncesto femenino de minibásquet se alzó el pasado 14 de enero con la medalla de oro de las selecciones provinciales. Y contamos aquí en el plató con su entrenadora, con Mónica Rojo. Mónica, muy buenas tardes. Buenas tardes. Enhorabuena antes de nada. Muchas gracias. ¿Qué significa el colgarse esa medalla de oro al cuello? Pues es un orgullo, pero al final Málaga tiene que estar siempre de las primeras en estas categorías, porque al final, si veis la cantera de los equipos de baloncesto, Málaga tiene que estar ahí. Entonces es un orgullo, porque hemos llegado al objetivo, pero tiene que ser siempre un objetivo. Tú nos comentabas que no es la primera vez que estás de entrenadora en la selección, pero sí es la primera vez que vas como entrenadora titular. Sí, este es mi tercer año en esta categoría, en minibásquet femenina. Anteriormente he estado en la Premini durante 3 años, pero este año es mi primero como primera entrenadora. ¿Y cómo funciona eso exactamente? ¿Te llama a federación, te presentas tú o estás al cargo? ¿Cómo funciona eso? Pues la primera vez que fui a la otra categoría, la Premini, que son más chicas, el club se pone en contacto Federación se pone en contacto con el club. Ya una vez que yo ya me conocen en federación y tal, al final es un proceso más rápido y va todo, mira Mónica tal, te viene y ya está. ¿Cómo funciona? Una vez que a ti te nombran entrenadora, ¿cuál es el siguiente paso? ¿El seleccionar a las niñas las eliges tú, te pones de acuerdo con el resto de entrenadores, las elige federación? ¿Cómo funciona? Pues federación se encarga de hablar con los clubes y los clubes al final mandan a las niñas que ven oportuno, que creen que pueden estar en la selección. Al final este año, por ejemplo, hemos tenido un listado en el primer entrenamiento de 60 niñas, cosas así. Entonces nosotros, los 3 entrenadores, nos encargamos de un entrenamiento, ponemos ejercicios donde veamos las capacidades de las niñas y ese día pues ya hacemos un corte, es decir, quitamos ciertas niñas y nos quedamos con otras. Aún así, con 60 niñas, aunque seamos 3 entrenadores, es muy complicado verlas y al final el primer entrenamiento son niñas, no dejan de estar nerviosas y nos gusta dar más oportunidades porque al final queremos una selección competitiva. Eso te iba a preguntar, vosotros como selección no estáis como los clubes, no entrenáis normalmente X días a la semana, sino que trabajáis por concentraciones, digamos, ¿no? Son como concentraciones. Este año hemos tenido unos pocos más de entrenamiento, pero normalmente son pocos entrenamientos, tampoco no tiene mucha capacidad de entrenamiento. Este año entrenamos casi todos los domingos, no todos, porque al final son concentraciones y claro, tenemos que tener en cuenta los entrenamientos de los clubes, los partidos de los clubes, no podemos pisar jamás a un club, porque el club al final es lo más importante, entonces hay que respetar eso. Son niñas, hablábamos antes, de 11, 12 años. ¿En qué os fijáis cuando vais a seleccionar a esas niñas? ¿Qué deben de tener para formar parte de la selección? Pues al final no te puedes fijar solamente en una cosa porque al tener esa edad, una de las cosas primordiales es que sean ellas capaces de resolverse sus cosas solas. Hablamos, por ejemplo, al final nosotros nos concentramos en un hotel. Primordial es que una niña no eche de menos a sus padres por la noche, que ella sea capaz de ducharse sola, que parece una tontería, pero que hay ciertas niñas en esas edades que todavía no son autónomas, entonces eso es primordial. Y ya luego, una vez tema de baloncesto, pues al final buscamos hacer un equipo que no todas las niñas tengan las mismas características. Pues al final, si todas las niñas son iguales, nos vamos a encontrar con equipos que son equilibrados. Buscamos un equipo equilibrado, entonces tiene que haber niñas más altas, niñas más bajas, niñas que defiendan más, niñas que metan más puntos, tiene que haber un poco de todo. Entonces intentamos hacer lo más equilibrado posible y creo que este año lo hemos conseguido. Yo entiendo, por ejemplo, eso que hablabas de la autonomía de las niñas, en esa edad yo sí la veo. Ahora, tú que has estado de entrenadora en categorías más pequeñas, eso, ¿cómo sabéis si un niño es verdad que es autónomo en un hotel? ¿Lo habláis con los padres? ¿Lo habláis con el club? ¿Con ellos directamente? ¿Cómo funciona eso? Pues mira, al final en Málaga los entrenadores nos conocemos todos. Entonces, a lo mejor el tema de la Premini, que son todavía más chicos y que probablemente en minibásquet a lo mejor alguno ya ha vivido algún campeonato, algún torneo fuera de Málaga, entonces pueden acostumbrarse a dormir fuera. Pero los Premini al final, cuando tú te los llevas a la selección, es su primera experiencia fuera de casa. Es que no han ido a otro lado fuera de su casa con sus padres. Entonces, ahí pues o bien te comunicas con los entrenadores, oye, ¿hay algún problema? O yo, por ejemplo, un truco que utilizo siempre es si la niña o el niño se ata los cordones solo. Claro. Que al final, oye, que puede no saber atarse los cordones y después no echa de menos no acordarse de sus padres, pero
a mí ya ahí me encarrila un poco de saber por dónde nos va a salir. Y si no, pues una vez los padres, de todas maneras, normalmente los padres saben que se van a quedar en hotel. Si ven que su hijo o su hija no está capacitado, directamente no lo traen. Entonces, de momento yo nunca he tenido ningún problema. Es verdad que el primer año en la Premini nos pegó una niña a las 3 de la mañana que echo de menos a mi madre y bueno, ya está, se soluciona y no pasa nada. Pero bueno. Suele haber padres también que vayan a esas concentraciones, no con vosotros, pero sí a lo mejor en el mismo hotel, pero sin pisar los entrenamientos, o en hoteles al lado y demás. Pues la experiencia que yo tengo, nunca se han quedado en el mismo hotel los padres. Se quedan por ejemplo, este año que ha sido en Córdoba, se quedan en Córdoba, pero nunca en el mismo hotel. Y yo creo que para las niñas es más enriquecedor saber que no tienes a tu padre por ahí dando vueltas, que te puedes mirar, que también es una experiencia para la niña, y los padres en ese sentido han respetado a las niñas y genial por su parte, ¿no? Eso es, los niños saben que los padres están por allí cerca, pero no a mi lado, ¿no? Ahí está, ahí como un poco de distancia. Yo tengo mi espacio personal, yo puedo hacer lo que quiera y este fin de semana son mis 3 entrenadores los que hacen de padres y madres. No tengo padres y madres, por así decirlo. Vale. Barremos para casa. En esta selección malagueña había 2 alaurinas convocadas que han realizado muy buen papel, Ángela Rodríguez y Alba Díaz. De hecho, Ángela ha sido convocada con la selección andaluza. ¿Qué tal el papel que han hecho las dos? Pues espectacular, al final las 12 han hecho un papel espectacular, cada una sabía su rol y todas las han desempeñado bien. Yo sinceramente estoy sorprendida con las 12 porque han respondido mucho mejor de lo que yo me esperaba, pero estos 2 casos concretos que me preguntas sobre las alaurinas, Alba es un año menor que el resto de la generación, bueno, hay otra compañera más que también es un año menor, y Ángela, por ejemplo, el año pasado ya disputó un campeonato de España y un campeonato de Andalucía con su club. Ángela, es que no puedo decirte una palabra para Ángela porque llevo muchos años en esto y Ángela es una jugadora que a mí me ha sorprendido. Y ya no hablo del campeonato, sino durante los entrenamientos de esto que tú dices, vaya lo que acaba de hacer. Y eso siempre gusta. Son niñas que se ve que van a tener proyección en un futuro, ¿no? Yo espero que sí y me alegraría mucho de haber formado parte de su camino porque al final las 2 tienen mucho talento. Cuéntanos cómo fue el campeonato en sí. Llegáis a Córdoba y cómo transcurre este campeonato de selecciones. Pues llegamos a Córdoba, vamos todas juntas siempre en autobús, que eso al final hace piña, a las niñas también les gusta y de hecho recogemos por el trayecto, recogemos a otras selecciones, por ejemplo como Granada, Almería, que al final vamos todos en el mismo autobús. Llegamos al hotel, el primer partido es ese mismo día, ese mismo viernes por la tarde. Al final el primer partido los nervios son monumentales, el primer campeonato de muchas, incluso nosotros también nos podemos poner un poco nerviosos y a medida que van pasando las horas las niñas se relajan, la que no te ha desayunado el viernes porque ya viene con los nervios para el partido de por la tarde, ya el sábado desayuna por la mañana. En cuanto a horas, por ejemplo, este viernes, o sea, el primer día del campeonato jugamos el viernes a las 7, entonces terminamos el partido y fue inmediatamente, se ducharon y fuimos a cenar. Y al final se tenían que acostar pronto porque teníamos partido. Pero, por ejemplo, el sábado después del partido, que fue a las 5, sí teníamos hoy más margen de maniobra y estuvimos todas juntas jugando un rato, que al final obviamente vamos a competir, pero que también es una experiencia a nivel social para ellas. Claro. Y al final que son de clubes diferentes y está muy guay. Oye, pues este fin de semana me toca jugar contra la que es mi compañera de la selección. Y eso al final está muy chulo y yo creo que para las niñas es más importante hasta que ganar un oro, una plata o lo que sea. Sí, claro. Ese ratito de convivencia y de compartir cosas y al final son niñas que, aunque son diferentes y cada una, como se suele decir, de su padre y de su madre, pero al final tienen algo en común que es el baloncesto. Todas tienen la misma pasión, igual que nosotros, entonces ya ahí vamos a tener un vínculo que eso no se rompe. Y al final el grupo ha hecho mucha piña, entonces todo ha ido sobre ruedas, ha sido como, no lo podía haber escrito de otra manera y no lo cambiaría absolutamente nada de la historia. Y llegáis el domingo a la final contra Granada. Nosotros jugamos el sábado el último partido de fase de grupos contra Córdoba y en ese partido se decidía quien ganara ese partido iba a la final contra Granada, que Granada ya estaba clasificada porque jugó unas horas antes. Y jugamos contra Córdoba, que ganamos de 3, con el pabellón llenísimo, porque estaban en casa. Y en contra, claro. Era brutal, vamos, una experiencia brutal para las niñas. Y el domingo, pues al ganar contra Córdoba, nos clasificamos para la final y jugamos la final a las 12 de la mañana.
Muchos nervios las niñas al llegar a la final, ¿eran conscientes de lo que habían conseguido ya y de lo que podían conseguir? Ella tenía muy presente el partido de Córdoba, para ella era muy importante porque muchas se han enfrentado con su club a clubes de Córdoba, entonces como que las conocían, sabían que eran fuertes, que eran un equipo fuerte, entonces para el partido de Córdoba estaban muy nerviosas. Una vez que superamos el partido de Córdoba y conseguimos ganar, el sábado por la noche estaban como muy tranquilas. Llega el domingo por la mañana y al final van a jugar una final de un campeonato de Andalucía. Entonces los nervios reaparecen y al final es lo que dijimos. Si Granada está en una final es porque se lo merece igual que nosotras. Claro. La van a pelear, no han venido a una final a ver quién gana. Van a querer ganar igual que queremos nosotras. Entonces, mismo esfuerzo que contra el partido de Córdoba, va a ser un partido duro y a por ellas. ¿Cómo se trabaja a nivel mental o psicológico en esa edad la presión de las niñas? Cada entrenador es un mundo. Nosotros lo que hemos hecho es darle importancia, pero no excesivamente importancia, en el sentido de que para nosotros todos los partidos han sido iguales de importantes y hemos ido sacándolo partido a partido. Esto es como el Cholo Simeone de fútbol, partido a partido. El primer partido fue Huelva, centrados en Huelva. Ahora mismo no existe ni Jaén ni Córdoba, que eran los otros de nuestro grupo, y ni pensar en una posible final, íbamos partido a partido. Entonces, al no darle tanta importancia a partidos que vengan después, sino al ese que nos estamos centrando ahora, que es el que viene, yo creo que ellas administran mejor sus emociones. Es decir, tenemos que centrarnos en este partido y ya lo que venga, pues vendrá. Y yo creo que no ha funcionado, que también hay que ver cómo son las niñas, que todos los equipos no son iguales, que ya no es los entrenadores, sino depende cómo las niñas te respondan, si tú sabes que se ponen más nerviosas, menos. Pero en general todas han tenido, que la profesión se lleva por dentro, que van a estar nerviosas obviamente, pero hemos intentado como, sabe que los nervios van a estar ahí, y eso se lo hemos transmitido a ella, sabe que los nervios van a estar ahí, pero vamos a canalizarlo y vamos a llevarlo a la parte positiva, que es pues, pegar bocado en defensa, pelear todos los balones, tirarnos al suelo, y esos nervios nos van a ayudar a ser más competitivas, no a los nervios de me tiemblan las manos, voy a perder el balón, y dándole mucha confianza. Confianza sin excedernos, la confianza de somos las mejores, no, tenemos que competirlo, si lo competimos podemos ganarlo, vamos a por ello, confiamos en vosotras, pero con los pies en la tierra siempre. Yo es que veo que tiene que ser muy complicado porque, claro, durante una temporada un entrenador normalmente sí tiene tiempo de conocer a las niñas, de ver cómo funciona cada una, de dónde hay a lo mejor piques, roces, quién se lleva mejor, quién no, pero en una selección donde tú las ves a lo mejor 4 o 5 veces antes de ese campeonato, es más complicado aún. Es muy, muy complicado. Una experiencia de entrenadora como club a una entrenadora de selecciones es totalmente distinto. Es mucho más complicado por lo que tú dices. Al final tenemos muy pocos entrenamientos y al final te la juegas un poco con lo que te llevas. Que sí, que lo elegimos nosotros, pero te puede salir cara o te puede salir cruz. No al final como en un club, que tú a la niña la vas conociendo poco a poco, sabes de qué pie cojea, y ya no solo en el sentido de baloncesto, sino lo que hablamos, por ejemplo, de dormir. Si al final tú te vas con tu club a un torneo en junio, tú sabes qué niña te va a decir que sí o que no, que va a echar de menos a los padres. Aquí al final te la juegas un poco, dentro de que puedes preguntar y tal, te la juegas un poco, pero hay que ser valiente y arriesgar. Arriesgamos, a veces sale bien, a veces sale mal, pero este año de todas maneras hemos tenido más entrenamiento, entonces hay mucha diferencia del año pasado a este, por ejemplo, en cuanto a entrenamientos de cantidad. Y se nota cuando a mayor entrenamiento más fácil es para un entrenador formar un equipo competitivo. ¿Y eso lo podéis trabajar de cara al futuro inmediato? Es decir, como este año se ha demostrado a lo mejor que con 8 o 10 entrenamientos vamos mucho mejor, ¿a partir de ahora se va a contar con esos entrenamientos también o eso no depende de vosotros? Eso al final depende de las federaciones. Todas las federaciones se ponen de acuerdo, todas las selecciones tienen la misma cantidad de entrenamientos. Ah, bien. Porque, todas. Claro, si no es injusto que una selección tenga más, otra menos. Todas tienen los mismos entrenamientos y de esa cantidad de entrenamientos no te puedes salir. Depende de la fecha, pues puedes tener más, puedes tener menos, pero todos igual. Pero que vamos, que este año hemos tenido más todos y el año pasado tuvimos menos todos, que al final es equitativo. Que no jugáis todos con las mismas posibilidades. Todas mismas condiciones y mismas posibilidades. Ya cada entrenador se administra los entrenamientos como pueda también. Aparte de entrenamientos, este año, por ejemplo, hemos hecho partidos. Uno de los entrenamientos jugamos partido contra un club de Málaga y también nos viene bien porque al final una cosa es entrenar y otra es jugar. Hay niñas que entrenan muy bien, pero después no compiten.
Claro. Y al revés, hay niñas que entrenan muy flojito y después compiten que tú dices, madre mía, parece otra. Entonces también queremos verlas en distintos aspectos para no sorprendernos cuando lleguemos al campeonato y decir, ostras, esta niña no compite, entonces el partido nos sirve para eso también. Como entrenadora de la selección, ¿cuál es ahora el siguiente paso? ¿O ahora paráis o cómo funciona? Ahora ya paramos, ahora ya empieza la selección mini malagueña. Ya es bueno, queda la premini, que la premini no sé si es finales de enero o marzo, no controlo la fecha. Pero ahora ya vienen las selecciones andaluzas de las categorías. Ahora viene la selección, este fin de semana que viene la selección andaluza, la malagueña nosotros ya paramos y ya hasta el año que viene. El año que viene, que entiendo que será a partir de septiembre-octubre, la temporada que viene, digamos, ¿no? Exacto, este año nos llamaron, no sé cuándo fue la primera concentración, pero sería en octubre, finales de octubre, más o menos. ¿Te gustaría seguir como primera entrenadora? Hombre, sería un orgullo, un sueño. Al final este año ha sido una experiencia que ya no es solo para las niñas, sino que yo también aprendo como entrenadora y yo no quiero dejar de formarme. Claro. Y eso me permite el seguir formándome porque al final aprendo de mis compañeros, que no los tengo en el día a día porque son de otros clubes también. Entonces aprendo de ellos, aprendo de niñas, aprendo de la federación. Entonces para mí es no parar de aprender y yo todo lo que sea no parar de aprender lo quiero siempre en mi vida. Entonces a mí me encantaría seguir, claro. A ti te van a conocer muchos espectadores porque llevas muchos años como entrenadora del Club de Baloncesto de Alaurín de la Torre. ¿Cuánto tiempo llevas exactamente, más o menos, vinculada al club? Pues este es mi 9º año como entrenadora en el club. Yo llegué como jugadora en categoría junior, pero después me hice entrenadora. Empecé siendo segunda entrenadora, formándome un poco y tal, y ya después como entrenadora principal. Y este es mi 9º año, mi 9ª temporada. ¿Y por tus manos han pasado niños y niñas de qué edades? Pues he llevado de todo, menos categoría senior, que es la más grande, y junior he llevado todo. He llevado pre-mini, minibásquet, infantiles, preinfantiles, cadetes, he llevado todo. Baby también, todo. ¿Y a la Mónica entrenadora qué le gusta más entrenar? ¿A chicos o a chicas? Uf, pregunta... Que hay muchos entrenadores que lo tienen claro. Pregunta complicada. Siempre he pensado que me gusta más masculino. Por mi carácter y tal, creo que mi feeling con jugadores es mejor que con jugadoras, pero al final llevo probablemente de los 9 años, llevo 7 u 8 entrenando femenino, entonces ya estoy tan acostumbrada, porque al final es muy distinto entrenar masculino y femenino, que no es ni mejor ni peor, pero es muy diferente. En uno te tienes que fijar más en una cosa, entonces es verdad que yo creo que si dejo de entrenar femenino echaría de menos femenino, pero realmente... Me da igual más que sea femenino o masculino, sino que me ilusione esa generación o lo que sea. Pero no puedo decirte femenino o masculino, pero... ¿Y en qué edad? ¿Con qué edad te queda? Uf. ¿O con qué categoría? Me gusta siempre llevar una categoría muy pequeña y me gusta llevar una categoría grande, porque al final es un baloncesto totalmente diferente. La categoría, al final yo soy maestra de educación infantil, entonces a mí los niños chicos me encanta, entonces me junta la pasión de los niños chicos con el baloncesto, entonces unir las dos es una pasada. Pero si tengo que quedarme con una categoría, eso sí lo tengo claro, es categoría minibásquet, siempre. Desde que empecé a entrenar es mi favorita. ¿Por qué? Es donde más se adquieren los valores, las técnicas, el juego que tiene esa categoría. Esa categoría tiene que, al final, todavía siguen siendo niños y niñas y la exigencia puede ser alta porque ellos te responden, físicamente te responden, de actitud te responden, porque si están ahí es porque les flipa el baloncesto, y al final es una categoría que no paran de correr durante el partido, que no te puedes enfocar en ese error, tienes que pasar a la siguiente acción porque como te enfoques en ese error ya te has metido 7 canastas. Entonces es una categoría que a mi mente le hace trabajar, entonces me gusta mucho. El ritmo que hay en esa categoría me gusta mucho. ¿Cómo ves tú, tu club, el CEBAT? ¿Cómo lo ves? Pues desde que llegué han cambiado muchísimas cosas. El tema de femenino, por ejemplo. Es verdad que ahora ya hace 2 años o 3, no recuerdo bien, que no hay equipo en categoría superior de femenino, pero siempre se ha apostado mucho por el femenino y al final
hemos sido uno de los primeros clubes en apostar por femenino, junto con Unicaja, que al final siempre está ahí, pero hemos tenido equipos en Liga Femenina 2, nos hemos mantenido ahí, que al final eso es muy importante porque a las niñas de aquí de Alaurín le da visibilidad. Claro. Ostras, hay una niña mayor que está jugando al baloncesto, pues yo quiero llegar a ese equipo. Pues apuntan, al final un poco llamar la atención de las niñas y que las niñas también pueden hacer este deporte, que de hecho cada vez hay más, por suerte cada vez hay más, pero cuando yo jugaba y era pequeña, yo empezaba en los equipos mixtos. Claro. Porque no había niñas suficientes como para ser un equipo femenino. Y a día de hoy, ¿sigue habiendo equipos mixtos? Sí, claro. Hay ciertas categorías que todavía hay que tirar más de las niñas, pero ya hay muchos equipos femeninos, entonces eso es un lujo, vamos. Yo creo que eso es lo mejor, que haya equipos femeninos y tener la suerte de poder entrenarlos. Tú que eres mujer y has vivido el baloncesto de cerca toda tu vida, ¿por qué se desenganchan las niñas? ¿Llega a cierta edad en la que se desenganchan del deporte y lo dejan todo? Pues no sé si puede estar un poco relacionado con el tema de... Al final, cuando tú eres, por ejemplo, futbolista y eres niño, tú te fijas, Cristiano Ronaldo, Messi, pues yo creo que es un poco tema de a lo mejor tener una referente, de oye, pues está esta jugadora que a mí me gustaría llegar. Yo creo que a día de hoy ya sí se está viendo más eso, pero antes estaba como muy escondido, entonces también la motivación es importante. Si tú dices, es que al final aquí lo que estoy echando el rato y no puedo llegar a ser jugadora de baloncesto, que oye, si los niños sueñan con ser jugadores, ¿por qué las niñas no? Al final, ¿por qué no? Entonces yo creo que eso también desengancha un poco a las niñas en ese sentido, pero yo creo que irá cambiando poco a poco. ¿Y el deporte en general en Alaurín de la Torre, cómo lo ves que ha evolucionado? Tú ya que llevas muchos años por aquí. Esto es una bestialidad, vamos. Yo es verdad que no vivo en Alaurín, vivo en Málaga, pero al final es como si viviera aquí porque paso muchas horas. Pasas aquí más horas. Es una bestialidad la de deportes que hay. Y además tú hablas con gente fuera de Málaga y hablas de Alaurín, hostia, pues en Alaurín se hacen muchas cosas de deporte, y es que es verdad. Y vamos, tú muchas veces el pabellón que no es nuestro, que es del ayuntamiento, hay que ver, ya este fin de semana hay vóley y nos quitan para el baloncesto, ahora viene el patinar. Deportes que tú dices, pero este deporte existe, pues aquí se hace. Aquí se hace, así es. Es bestial, es bestial. ¿Y qué opinión te merece a ti que, por ejemplo, vienes de Málaga y has jugado en Málaga y sabes que en Málaga hay infinidad de equipos? El hecho de que en Alaurín de la Torre, por ejemplo, tengamos nada más que de baloncesto 3 clubes diferentes. Eso está bien y está mal. ¿Por qué está bien y está mal? Porque a lo mejor si se unieran los 3 sería un club potentísimo. Pero es verdad que está bien porque hay distintos clubes y al final que haya 3 clubes en un mismo municipio, oye, pocos lo pueden decir. A mi hija también está sacando, pero que al final es bueno, pero es malo, porque si se uniera a lo mejor sería mejor todavía porque al final habría más nivel, todo sería mucho mejor, pero no está mal que estén separados. Yo veo bien las dos cosas. Yo creo que en el futuro se unirán los clubes seguro. Por el bien de los 3 yo creo que se unirán. ¿Y cómo ves tú el futuro del baloncesto en Alaurín, a corto o medio plazo? Pues si se hacen las cosas bien, pueden salir al final niños con nivel, equipos con nivel y jugar campeonatos de Andalucía, que al final es lo máximo para las categorías, jugar campeonatos de Andalucía de clubes, y al final eso para la federación siempre es bueno, que los clubes vayan jugando campeonatos de Andalucía y queden bien en los campeonatos de Andalucía, es bueno al final para todos. Y al final aquí se vuelve a lo mismo. Si hay equipos competitivos y se crean equipos competitivos, al final a los niños les entra el gusanillo por... Al final todos sabemos que el deporte más fuerte aquí en todos lados es el fútbol. Y el fútbol te quita muchos niños de baloncesto, muchos niños y niñas. Entonces, hay que competir con el fútbol. A lo mejor ese debería ser el objetivo, llegar a competir con el fútbol. Que creo que cada vez lo hacemos más. Y cada vez... Al final tú miras en los veranos que hay europeos, hay mundiales, oye, España siempre está arriba. Entonces eso es que se están haciendo bien las cosas, porque al final los jugadores que juegan en España, muchos han pasado por canteras. Y al final volvemos otra vez a Málaga. Málaga es una de las provincias potentes de baloncesto. Ahí tenemos a Unicaja, mira cómo está. Mira cómo que está Unicaja. El Málaga, el pobre, da poca alegría, pero Unicaja... Claro, ¿ves? Pues vamos a enfocarnos ahora al baloncesto. Ahora que está bien el baloncesto, vamos a enfocarnos. Pero es verdad que cada vez España, Málaga, Andalucía está más arriba en baloncesto, entonces eso es buena señal de que los clubes están trabajando bien. Todos los clubes de Málaga me refiero, vamos. ¿Dónde te ves tú de aquí a 5 o 6 años?
Pues a mí me gustaría dedicarme a esto profesionalmente, vivir de esto, que no tuviera que tener otros trabajos aparte de este para comer y para vivir. Dedicarme a esto y ser una buena entrenadora. Para eso creo que queda mucho, tengo que seguir formándome, yo no voy a dejar de formarme, pero para mí sería un sueño ser entrenadora profesional de baloncesto. El sitio me da igual, vamos. ¿Es factible? ¿Se puede, una vez que tú dejas de jugar como jugadora, el dedicarte a entrenar o al arbitraje y demás? ¿Qué opciones hay? Pues al final los árbitros, los entrenadores salen una vez que dejan de ser jugadores. Cuando termina la etapa junior, ahí empieza la senior, ese cambio de chip ahí hace que mucha gente se replantee seguir el baloncesto, pero de manera distinta, para no dejarlo. Y al final, si le pones pasión, al final es verdad que entrenador es algo que está infravalorado en el sentido de que no son solo las horas que tú echas en la pista con los niños. Al final tiene una planificación previa, hacer los entrenamientos, seguir formándote. Al final esto es como la vida, la vida evoluciona, el baloncesto evoluciona. Si tú te quedas estancado y no quieres formarte, va a llegar un punto que no valgas para nada. Claro. Tienes que seguir formándote. Entonces, si le pones pasión y le dedicas mucho tiempo, yo creo que puede llegar. ¿Es difícil? Mucho, pero ¿qué trabajo hoy en día no es difícil de conseguir? Unas oposiciones, que al final todos los trabajos son difíciles. Lo que se trata es de enfocarte en ese sueño que tú tengas y tirar para adelante. Mónica, con los años que llevas en Alaurín, ¿tú crees que tenemos aquí en el pueblo niños o niñas que vayan a tener una proyección más allá de aquí, de Málaga? Hombre, yo creo que sí, opino que sí, y al final me argumento en hechos. Pues está, por ejemplo, Nadia Merino, que ha ido a selección andaluza, está Carla Ramírez, que si no me equivoco creo que ha ido a española, el caso de Ángela y de Alba, que hayan ido a malagueña y Ángela tiene la opción de ir a andaluza, Alberto Navarro, que es del CBAT, también ha ido a selecciones malagueñas. Al final hay niños y se apuesta por ello, entonces es bueno que salgan niños de aquí, de Alaurín, porque al final beneficia en el sentido de, a nivel de bocas, de que, oye, este niño se formó en tal cantera, se formó en Algazara, o se formó en El Pinar, o se formó en Alaurín. Es bueno para los 3 clubes de Alaurín y al final, pues, yo creo que sí, que se puede llegar. Bueno, pues lo veremos en unos años. Mónica, me reitero, enhorabuena por ese oro y por ese trabajo realizado y muchísimas gracias por venir a contárnoslo a Alaurín es Deporte. Muchas gracias a vosotros. Y a ustedes nada más, muchísimas gracias por estar ahí, nos vemos la próxima semana.